Muy buenas tardes a todos. Nuevamente también de mi parte ofrezco una disculpa, fue por causas ajenas el retraso, pero ya estamos aquí. Esperemos que sea de su agrado la charla que a continuación daremos con relación a las salidas alternas al proceso. Hablamos de salidas alternas porque la salida normal de un proceso lo es la sentencia. Entonces, hablando de formas alternas, bueno, pues es aquello que va a un lado emparejado o que de alguna manera no es meramente justicia formal, sino alterna. Entonces, por eso vamos a hablar en concreto de dos figuras, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Quiénes pueden solicitar el acuerdo reparatorio y la suspensión? ¿Cuándo procede? ¿En qué delitos? ¿En cuáles no? Todo ese cúmulo de diferencias que nos marca el Código Nacional. Para el efecto de que esto tenga una mejor entendimiento, me gustaría primero hacer una especie de semblanza a manera general de lo que es el procedimiento, para ver en qué etapa es cuando podemos nosotros solicitar la suspensión o el acuerdo reparatorio. Así que empezamos diciendo que el proceso normal empieza con una denuncia o una querella o un requisito equivalente, dice la ley. Cuando hablamos del requisito equivalente, pues nos referimos a la acusación, por ejemplo, que puede presentar Secretaría de Hacienda y que de alguna manera pues es algo parecido a la querella, pero ahorita pues no vamos a ver esas diferencias. Entonces, denuncia o querella, empieza el procedimiento. Conforme al artículo 211 del Código Nacional, ustedes se percatarán que dice ahí cuáles son las fases del procedimiento y nos señala como primera fase la investigación. Esta investigación a su vez se divide: investigación inicial e investigación complementaria. La investigación inicial inicia con la denuncia y la querella o otro requisito equivalente y termina cuando el Ministerio Público pone a disposición al detenido, a disposición del juez. Ahora, estamos hablando que el Ministerio Público lo pone a su disposición, pero cuando fue detenido en flagrancia o por caso urgente, porque pudiera ser que se esté integrando la carpeta de investigación sin detenido, entonces pues no va a ponerlo a disposición. Entonces terminaría en el momento en que le llaman imputado, aunque todavía no es imputado, pero yo le digo detenido, el momento en que le manden el citatorio o la orden de presentación o inclusive la orden de aprehensión, la ejecuten y lo pongan a disposición del juez. Ahí terminó la etapa de investigación inicial, que está al frente pues el Ministerio Público realizando todas aquellas diligencias tendientes a acreditar el hecho y su comisión o participación de ese hecho. A muy grandes rasgos en eso consiste la investigación inicial. Si quisiéramos hacer una especie así como de comparación con el procedimiento anterior, pues ok, hablamos de una averiguación previa, ahora es una carpeta de investigación. Y el Ministerio Público recababa todas aquellas diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Bueno, pues ahora es acreditar el hecho y acreditar su comisión o participación. Una vez que el Ministerio Público ya tiene acreditados esos dos elementos, entonces sí ejerce acción penal y pone a disposición al detenido, a disposición del juez. Ahí termina la etapa de investigación inicial. Una vez que ya se llevó a cabo la presentación o el sujeto detenido ya está a disposición del juez, entonces inicia la etapa de investigación complementaria. La etapa de investigación complementaria, en pocas palabras, dice la ley, empieza con la imputación. Empieza con la imputación y termina cuando vence el plazo del cierre de la investigación. Entonces dice, si dice que la investigación complementaria inicia con la imputación,
Entonces, ¿en dónde dejamos a la calificación de la detención cuando hay detenido? Yo, desde mi punto de vista, y yo sé que no soy nadie para a lo mejor decir pero cuando hay detenido, empezaría desde la calificación de la detención. Y cuando no hay detenido, bueno, entonces sí con la imputación. Porque cuando el Ministerio Público ejerce acción penal con detenido, a fuerzas que primeramente se debe de calificar la detención de esta persona. Una vez que se califica de legal, procedemos a la imputación. Cuando fue presentado o llegó por sus propios medios a través de un citatorio o se le ejecutó una orden de aprehensión, entonces no tenemos que llevar a cabo la audiencia de calificación de la detención. Así que es esa pequeña diferencia, pero ok, apegándonos a lo que dice el Código Único, dice: la investigación complementaria es a partir de la imputación y termina una vez que se vence el plazo para el cierre de la investigación. Ahí hay muchas cosas que se van a hacer dentro de este término de la investigación complementaria. Hay mucho que se debe de hacer. Yo nada más a grandes rasgos les voy a comentar lo que es la audiencia inicial con relación a este tema de la investigación complementaria. En otras palabras, dentro de la investigación complementaria se va a hacer alusión, se va a ver lo que es la audiencia inicial. Y entonces decimos, la audiencia inicial, válgame la expresión, inicia con la imputación que el Ministerio Público le realiza al sujeto detenido, que ahora sí va a ser imputado. Allí inicia la audiencia inicial. Una vez que el Ministerio Público hace esa imputación, claro, previamente ya le leyeron sus derechos, ya están ahí, ya dijeron, aquí está el Ministerio Público, aquí está la defensa, aquí está el ofendido, etcétera, etcétera. Pero el Ministerio Público le hace la imputación. Una vez que se le hizo la imputación, el juez le pregunta al imputado si entendió la imputación que le hace la representación social, y si dice que no, bueno, pues que diga qué cosa fue lo que no entendió para que el juez, dice la ley con palabras sencillitas, le explique en qué consiste la imputación. Para el hecho de que sí haya entendido el imputado en qué consistió la imputación, entonces se le da el derecho a que si desea contestar esa imputación o no lo desea. Para esto, previamente, se supone que el abogado, ya sea particular o defensor público, ya le tuvo que haber asesorado al imputado si va a contestar o no la imputación. O sea, es un derecho que tiene el imputado. Si quiere declarar, declara; si no quiere declarar, pues se puede abstener de hacerlo. Vamos a suponer que dice el imputado: sí quiero declarar, y ya declarará en sus términos. Y también, terminando su declaración, puede ser el momento idóneo para que, si así conviene a sus intereses, se pida la duplicidad del término, ya sea que el propio imputado lo pida o bien a través de su abogado, pedir la duplicidad del término. ¿Para qué se pide la duplicidad del término? Para que el imputado ofrezca datos de prueba, para que el juez, al momento de resolver la situación jurídica, pues tenga elementos suficientes para saber de qué manera se resuelve. Si el imputado no declara y no ofrece datos de prueba, entonces el juez nada más tiene puros datos de prueba que ofreció el Ministerio Público, y de la defensa no tiene nada. Entonces, por eso es que se le da esa oportunidad de que dentro del término constitucional de las 72 horas, el imputado pueda ofrecer también medios de prueba, o inclusive pedir la duplicidad a 144, para que ahora sí el juez diga: ahora sí tengo elementos que aportó el Ministerio Público, tengo elementos que aportó la defensa, ahora sí ya tengo con qué resolver. ¿Cómo se resuelve esta situación jurídica? Pues con un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso.
Haciendo alusión al auto de no vinculación a proceso, quiero hacer la siguiente aclaración. El auto de no vinculación a proceso, desde mi punto de vista, la ley así no lo dice, pero nada más dice vinculación o no vinculación. Pero el auto de vinculación a proceso, tendremos nosotros que ver cuáles son los efectos de ese auto de no vinculación a proceso. Porque pudiera ser un auto de vinculación a proceso, vamos a decirlo así, absoluto, y que ese auto de no vinculación a proceso va a traer como consecuencia el sobreseimiento del asunto. Por ejemplo, cuando los hechos por los cuales se ejerció acción penal no son constitutivos de delito. Entonces el juez determinará no vinculación a proceso y en consecuencia este auto se va a sobreseer. El sobreseimiento es equivalente a una sentencia absolutoria. Y ahí terminó el asunto. Pero si es un auto de no vinculación a proceso, vamos a decirlo así, con las reservas, no lo dice así la ley, les aclaro, pero quiere decir que el Ministerio Público puede seguir investigando, no se da por terminado el asunto, sino que el Ministerio Público puede seguir investigando. Verbigracia: consignan a una persona por el homicidio de Juan Pérez y al momento de que el juez resuelve, dentro de los datos de prueba, el juez, dentro de su razonamiento, dice, bueno, sí está acreditado el hecho, es decir, el homicidio, pero la participación de este sujeto o la comisión de este sujeto en el delito no está debidamente acreditado. Es más, este cuate no fue, no es él. De las pruebas que aportó en el auto de término, se demuestra que él no fue el que cometió el delito, el que participó en el homicidio. Entonces dictamos auto de no vinculación y se decreta la libertad de este fulano, pero no se termina con el asunto, porque hay un muertito, hay un homicidio. Entonces se decreta la libertad absoluta de esta persona y el Ministerio Público se tendrá que regresar con su carpetita de investigación y seguir realizando diligencias tendiendo a acreditar que si él no fue, entonces ¿quién fue el que lo cometió? Entonces ahí la investigación continúa. Por eso repito, cuando sea auto de no vinculación tendremos que ver exactamente cuáles son los efectos de ese auto de no vinculación. Es algo así como cuando dicen ganamos el amparo. Bueno, hay que ver si es el amparo liso y llano o es amparo para efectos. Algo así parecido aquí. Bueno, pero continuando con nuestra charla, resulta que el juez, al momento de resolver la situación jurídica, él sí encuentra elementos suficientes para dictar vinculación a proceso. Acuérdense que estamos en la etapa de investigación complementaria y dentro de esta investigación complementaria estamos hablando de la audiencia inicial. Entonces se dicta vinculación y una vez que se dicta vinculación a proceso, el juez nuevamente le da el uso de la palabra a las partes, Ministerio Público y Defensa, para el efecto de que manifiesten qué término quieren para cerrar la investigación. Y la ley señala, en principio las partes van a decirle al juez, su señoría, yo necesito, hablando del Ministerio Público, yo Ministerio Público necesito de 4 meses para cerrar la investigación. ¿Por qué 4 meses? Porque la ley dice que en delitos cuya punibilidad, cuya sanción sea mayor a 2 años, la pena privativa de libertad es mayor a 2 años, la investigación se puede cerrar hasta dentro de 6 meses. Y si el delito es de esos pequeñitos cuya pena privativa de libertad es hasta de 2 años, entonces la investigación se cierra antes, máximo hasta 2 meses. En otras palabras, si el delito es pequeño, máximo te darán de 1 día a 2 meses.
Si el delito es mayor, se castiga con más de 2 años de pena privativa, entonces te darán de 1 día hasta 6 meses. En el caso concreto, el Ministerio Público dice: su señoría, yo necesito 4 meses porque es delito de homicidio, o sea, está contemplado el tipo penal que tiene una pena mayor a 2 años. No sé aquí en concreto en el estado cuál sea la punibilidad del homicidio. En el caso del Distrito Federal es de 8 a 20 años. Homicidio simple intencional, aquí desconozco. Pero estamos hablando que es un delito cuya pena privativa de libertad es mayor de 2 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Ministerio Público dice: yo pido 4 meses para cerrar la investigación. Entonces le dicen a la defensa: ¿y tu defensa? A lo mejor la defensa puede decir: no, yo quiero nada más 1 mes. Ante esa situación, la verdad es que en la práctica lo que han hecho los juzgadores es así como que pues vamos conciliando intereses. A lo mejor no queda en 4, a lo mejor queda en 3, a lo mejor queda en 2. No obstante eso, si no se puede conciliar esos intereses, es obligación del juzgador decirle, por ejemplo, al Ministerio Público: a ver, Ministerio Público, tú me pides 4 meses. De acuerdo al delito, ok, te puedo dar hasta 6 inclusive, pero dime, ¿qué diligencias pretendes hacer durante esos 4 meses? ¿O por qué me pides 4 meses? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 1? ¿Por qué 4? Ah, es que tengo que realizar ciertas diligencias. Tengo que recabar la entrevista de fulano. Tengo que solicitar dictamen pericial. Tengo que solicitar X y tiene que ser mediante exhorto. O sea, tengo varias diligencias, por eso te pido ese tiempo. Entonces el juez lo va a razonar y va a decir si le considera pues tiempo suficiente. A lo mejor la defensa nada más pedía 1 mes. ¿Tú por qué 1 mes? No, pues es que yo no tengo que investigar, yo nada más recabar la declaración, la entrevista de un testigo y se acabó. Entonces el juez ya resuelve: ok, ni 4 ni 1, a lo mejor les doy 2 meses. O a lo mejor ninguno de los dos hubo oposición, aquel pidió 4 y la defensa: sí, está bien 4, ah, bueno, pues a lo mejor les doy 4, ¿verdad? Pero una vez que se agote ese tiempo que el juez les dio a las partes, hayan sido 4 meses o 1 mes o 1 día o lo que han sido, agotado ese término, el Ministerio Público tiene la obligación de cerrar la investigación complementaria. Ahí termina la etapa de investigación. Hay por ahí excepciones que se puede pedir una prórroga, pero la charla no va encaminada para allá. Ahí se cierra la investigación una vez que se agota el tiempo que el juez le dio a las partes para cerrar la investigación. Una vez que se cerró la investigación, el Ministerio Público cuenta con 15 días para el efecto de acusar, pedir la suspensión del proceso o pedir el sobreseimiento. ¿De qué? Del asunto. Estas 3 opciones que tiene el Ministerio Público no quedan a capricho de la autoridad del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no va a decir: a ver, ¿qué haré? ¿Pediré suspensión o qué pediré? No queda a capricho del MP, sino va a depender de los datos que integran la carpeta de investigación. Es decir, si en la carpeta de investigación yo, Ministerio Público, observo que tengo elementos suficientes para acusar, pues lo voy a hacer. Voy a realizar la acusación dentro de los 15 días. Así que la acusación la puedo presentarlo luego al segundo día, al tercero, al quinto, el día 15, el día que ustedes quieran, dentro de los 15 días. Ahora, si dentro de la carpeta de investigación veo que no tengo elementos suficientes, pues entonces a lo mejor pido el sobreseimiento del asunto. Ejemplo: resulta que cuando el Ministerio Público ejerció acción penal, estaba acusando al detenido de homicidio. Hasta ese momento el MP tenía elementos suficientes para considerar que sí hubo un delito y que él lo cometió, por eso lo consignó. Pero después, en los 4 meses que pidió para seguir investigando,
A lo mejor de verdad el Ministerio Público siguió investigando y las partes siguieron aportando datos de prueba durante esos 4 meses o el tiempo que les dio el juez. Y pudiera ser que dentro de esas pruebas que siguieron aportando, resulta que se acreditó que, si bien es cierto, esta persona mató a este otro, lo hizo en legítima defensa. Entonces el MP dirá: híjole, los datos que yo tenía en ese entonces ya se vinieron abajo con esta nueva investigación que estuve haciendo. Y la verdad, pues ya no tengo elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues pedir el sobreseimiento. ¿Sí? O bien, echándole un poquito de imaginación, este cuate fue consignado por homicidio, es un delito de prisión preventiva oficiosa, entonces tenía como medida cautelar la prisión preventiva, estaba en el reclusorio. Y ahí, por lo que ustedes quieran, a lo mejor un día en los pleitos que tienen allá adentro, bueno, aquí en México no se acostumbra, ya ven que no, pero pudiera ser que ahí en el reclusorio se pelearon, le dieron un golpe en la cabeza y quedó mal de sus facultades mentales. ¿Sí? Entonces, si está mal de sus facultades mentales, al momento de continuar con el proceso, las partes se dan cuenta que esta persona como que ya no está en sus 5 sentidos. Entonces, si no está en sus 5 sentidos, si está mal de sus facultades mentales, el Ministerio Público es su obligación pedir la suspensión del proceso. Fíjense, suspensión del proceso, no confundirlo con la suspensión condicional del proceso. No, aquí pedimos la suspensión. ¿Por qué pedimos la suspensión? Porque mientras vamos a ofrecer pruebas, dictámenes periciales, para que los peritos nos digan, nos den elementos, si de veras esta persona sí está mal de sus facultades mentales o se está haciendo. Y también para que nos digan si esa enfermedad mental que tiene es transitoria o permanente. Entonces, mientras pedimos la suspensión. Ya una vez resuelto si no está mal de sus facultades, se está haciendo, pues continuamos con el procedimiento normal. Y si de verdad está mal de sus facultades mentales, entonces se pide la suspensión del procedimiento. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que los peritos consideren que va a sanar. Y si nos dicen, por ejemplo, los peritos, no, este cuate ya no va a sanar, el daño que tiene es permanente. Bueno, entonces ya se verá que cambiamos a un procedimiento para inimputables, pero eso ya es otra cosa. Entonces aquí nada más recalco, el Ministerio Público cuenta con 15 días a partir de que se cerró la investigación complementaria para acusar, pedir el sobreseimiento o pedir la suspensión, dependiendo qué cosa es lo que proceda de acuerdo a su carpeta de investigación. Para efecto de seguir con esto y poder explicar a lo que realmente es esta conferencia, vamos a suponer que el Ministerio Público tiene elementos suficientes y dentro de los 15 días acusa. Una vez que acusa, con esa acusación, el juez tiene la obligación de notificar a las partes, ¿quién? Víctima u ofendido y defensa e imputado. ¿Para qué? Pues para que la víctima, para que ver si está de acuerdo con la acusación que hizo el Ministerio Público. Si no está de acuerdo, bueno, pues que haga su propia acusación, y si no, pues para que coadyuve en la acusación del Ministerio Público, y la defensa pues para que conteste, si así lo desea, si así lo quiere, conteste esa acusación, la conteste por escrito. Si no quiere contestarla por escrito, en la audiencia intermedia en forma oral puede dar contestación a esas acusaciones. Una vez que ya se contestó la imputación, va a venir una audiencia dentro de la etapa intermedia para el efecto de que ahí las partes hagan uso de la palabra. Cuando el MP acusa, lo hace por escrito y dentro de la misma acusación debe de ofrecer pruebas.
La defensa también, si es que contestó por escrito, también debe de ofrecer pruebas. Y en la audiencia oral, también intermedia, ahí como que van a volver a reproducir lo que ya ofrecieron primeramente. Hagan de cuenta que cuando hacen sus escritos, como que anuncian sus pruebas. Y ya en la audiencia oral, ahora sí ya las ofrecen en forma oral. Si llegan a acuerdos reparatorios. Ahorita en concreto a grandes rasgos es eso. Y ya antes de que termine la audiencia intermedia, se debe de dictar un auto, que es el auto, perdón el nombrecito, discúlpeme que se me barrió ahorita, es que me ponen ustedes nervioso y aquí traigo te iba a decir que ¿cómo se llama ese cuando está uno copiando los exámenes? Mi acordeón, pero pues aquí traigo todo un ridículum aquí. Perdón, auto de apertura a juicio. Con el auto de apertura a juicio termina la audiencia intermedia. Entonces, ¿dónde empezó la audiencia intermedia que ni cuenta nos dimos? La audiencia intermedia comenzó con el escrito de acusación del Ministerio Público y termina con este auto de apertura a juicio. Esa audiencia intermedia, así como la de investigación, también se divide y dice que la audiencia intermedia está conformada por una etapa escrita y por una etapa oral. La escrita, ¿qué contiene? Contiene la acusación del Ministerio Público, contiene la acusación de la víctima o del ofendido si es que quieren hacerla, y contiene la contestación por escrito si es que así lo hizo la defensa. Todo lo que sean escritos, eso contempla la etapa intermedia, su primera fase. Y la segunda es oral, es ya en sí la audiencia, cuando el juez le da el uso de la palabra a las partes, para que casi que me vuelvan a decir lo que ya me dijeron en la acusación con sus palabras. Y yo, juez, pueda dictar el auto en donde digo qué pruebas sí les acepto. Eso es a grandes rasgos hasta la etapa intermedia. Hasta aquí les quería comentar porque necesito que tengamos idea de esto para poder yo entrar a las salidas alternas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar con las mentadas salidas alternas. Y primero decimos que estas salidas alternas, apoyados por la doctrina, han recibido diferentes denominaciones, diferentes nombres. Y así tenemos que le han llamado mecanismos alternativos de solución, acuerdos reparatorios o soluciones alternas, entre otros nombres. Hay ocasiones en que si ustedes van a la doctrina y dicen voy a buscar acuerdos reparatorios, pero ese autor no los conoce con ese nombre, los conoce con mecanismos alternativos. Y luego para efectos del estudiante dice, bueno, pues es que a mí no me dejaron mecanismos alternativos, me dijeron que estudiara acuerdos reparatorios. Es lo mismo. Por eso les digo, recibe diferentes nombres y luego muchas veces cada autor quiere así como que poner su granito de arena, pues decir esa palabra la inventé yo. Muchas veces lo que ocasionan con eso nada más es que confundamos a los compañeros. Pero en fin, para eso es la doctrina. Entonces, repito, han recibido diferentes nombres, pero nuestra Constitución, en concreto el artículo 17 constitucional, así los llamó, mecanismos alternativos de solución de controversias, constitucionalmente. Y para esto hay una ley nacional de mecanismos alternativos para solución de controversias en materia penal. Y también así la llamó, mecanismos alternativos. Así que la doctrina, póngale el nombre que quieran, pero se llama mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Entonces ya dijimos, esto de salidas alternas tiene diferentes nombres, ¿verdad? Bueno, por aquí le había pedido a los compañeros con relación a que me pusieran la lámina si son tan gentiles. Muchas gracias. Ahí dice, ¿cuándo proceden los acuerdos reparatorios?
Primeramente les aclaro lo siguiente. ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Bueno, este acuerdo reparatorio es, digamos, que aquella plática que tienen la víctima u ofendido con el imputado. Tiene esa plática. Algo así como que, oye, ¿sabes qué? Pues discúlpame, sí te pegué y te causé lesiones, pero pues mira, lo hice sin querer. No, ¿cómo que lo hiciste sin querer si tú me pegaste? Y, bueno, ok, pues vamos a llegar a un acuerdo. Pues sí, soy todo oídos, dime. Y mira, ¿qué te parece si te pago, no sé, lo que te gastaste de medicina y lo del doctor? No, pero fíjate que no, pues también dejé de trabajar y, bueno, ¿cuánto quieres? Pues tanto. No, pues te ofrezco tanto. Este es el acuerdo. Es la negociación que están llevando las partes para terminar con esta controversia de tipo penal. ¿Sí? Ese es un acuerdo reparatorio. Ustedes den la definición que quieran. Hay varias definiciones. El mismo código nos da una definición, pero palabras más, palabras menos o con otras palabras, a eso se refiere. Que las partes lleguen a un acuerdo para terminar con esa controversia penal. Para este efecto de llegar a una controversia, primeramente repito, ¿quién va a llegar a ese acuerdo reparatorio? Las partes. Y se los recalco porque en la suspensión condicional del proceso no son las partes, Entonces por eso les recalco, son las partes. ¿En qué momento pueden llegar a ese acuerdo reparatorio? Desde que se presenta la denuncia y la querella hasta que se dicta el auto, que se me olvidó otra vez el nombrecito, auto de apertura a juicio. Es decir, tenemos la primera etapa que es de investigación y pueden llegar a un acuerdo reparatorio. Y si no, todavía está la segunda etapa, que es la audiencia intermedia o preparación a juicio, y también ahí pueden llegar al acuerdo reparatorio. Mientras no termine la audiencia intermedia, pueden llegar a un acuerdo reparatorio. Entonces ya tenemos los parámetros en qué momento. ¿Quién lo hace? Las partes. Ahora, ¿por cuáles delitos podemos llegar a un acuerdo reparatorio? Ahí lo tienen. Delitos, ¿cuál es el número 1? Delitos. Perdón, la lámina que sigue con razón, ¿verdad? Pues. ¿Nos dan la lámina que sigue? Creo que es la anterior, ya, perdone, discúlpeme. Bueno, se puede llegar a un acuerdo reparatorio por delitos de querella. Delitos de querella, delitos culposos y delitos patrimoniales en donde, como lo dice ahí, hayan sido cometidos sin violencia sobre las personas. Puede haber violencia sobre las cosas también, pero aquí dice, no, sobre las cosas no hay problema, no, que no haya violencia sobre las personas. En esos 3 tipos de delitos pueden llegar ustedes a un acuerdo reparatorio. Ahora aquí, fíjense bien, cuando habla del primer supuesto, delitos que se persiguen por querella, no es algo así como que sinónimo con los culposos, Tenemos delitos de querella y pueden ser culposos, pero también pueden ser dolosos. ¿Sí me explico? Es un delito doloso, pero es perseguible por querella. Por ejemplo, estupro. Es un delito doloso, pero es por querella. Bueno, no sé aquí en su estado, porque volvemos a lo mismo. Violación entre cónyuges. Fíjense, es inclusive un delito grave. Es más, de prisión preventiva oficiosa, pero es de querella cuando es entre cónyuges, hablando del Distrito Federal, no sé aquí. Entonces, nada más ojo con ese primer delitos de querella. Si es un delito de querella, pueden ustedes, conforme al Código Nacional, llegar a un acuerdo reparatorio entre víctima o ofendido y el imputado. Entonces, esos son los 3 supuestos en los cuales pueden ustedes llegar a un acuerdo reparatorio. Ahora sí, por favor, la lámina que sigue. ¿Dónde no procede el acuerdo reparatorio? Bueno, pues no va a proceder. Pues no me gusta traer estas cosas porque parece baraja y luego me hago pelotas. No procede
Ya ven, ya me hice aquí. Dice, en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente un acuerdo por delito doloso, por eso les decía que procede para delitos culposos y también dolosos. Pero dice, ¿cuándo no va a proceder el acuerdo reparatorio? Cuando el sujeto previamente haya llegado a un acuerdo reparatorio, pero de un delito doloso, no culposo, de un delito doloso, y todavía no transcurran 2 años a partir de que llegó ese acuerdo. Es decir, ahorita la persona cometió el delito y alcanza acuerdo reparatorio, pero se dan cuenta en el juzgado que él previamente llegó a un acuerdo reparatorio hace 1 año por un delito doloso que podía llegar a un acuerdo reparatorio, y ¿sabes qué? No puedes porque apenas hace 1 año que tú llegaste a un acuerdo reparatorio. Y mínimo necesitas 2 años cuando se trata de delito doloso. Si fuera culposo, sí podías llegar a un acuerdo, pero como es doloso, no se puede. Entonces, ese sería. Otro motivo por los cuales no pueden llegar a un acuerdo reparatorio, cuando se trate de delitos de violencia familiar o su equivalente, porque luego tienen nombres parecidos en otros estados de la República. Y como último, tampoco no procede el acuerdo reparatorio cuando el imputado haya incumplido previamente con un acuerdo reparatorio, salvo que hayan transcurrido 5 años desde que se dio dicho incumplimiento. Es decir, el sujeto llegó a un acuerdo reparatorio, pero como era de cumplimiento diferido, algo así como que en abonos, y resulta que después el sujeto ya no quiso cumplir con lo que se había comprometido, y no cumplió. La víctima dijo, pues ya, total, ya, ahí quede, pero no cumplió. Y resulta que después este sujeto vuelve a cometer otro delito y quiere llegar a otro acuerdo reparatorio. Y él dice, ¿sabes qué? No podemos darte este beneficio porque no cumpliste el anterior acuerdo reparatorio. Oiga, pero eso ya tiene mucho tiempo. Apenas van 3 años, van 4 años. Todavía no. Si ya fueran más de 5, entonces sí puedes otra vez solicitar acuerdo reparatorio. Si no han pasado 5 años, no puedes. Entonces, esos son los supuestos en los cuales no procede el acuerdo reparatorio. Entonces, ya ahí tenemos en qué tiempo se puede solicitar el acuerdo reparatorio, quiénes pueden pedir el acuerdo reparatorio, en qué etapa se puede pedir, para cuáles delitos procede y para cuáles delitos no procede. Ese es, a grandes rasgos, el acuerdo reparatorio. Pasamos ahora a la suspensión condicional del proceso. Primeramente, quiero a ver si logro explicarme. Ya dijimos en qué delitos procede el acuerdo reparatorio. Pero a lo mejor por alguna razón no se puede llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima. Algo así como vulgarmente se dice, la víctima quiere ser leña del árbol caído, como que se quiere aprovechar de la situación. No sé si ustedes recuerden un asunto muy sonado en la televisión de este que canta rock, ¿cómo se llama el señor? Y que su hija atropelló a un fulano. Entonces sí se acuerdan. Sí se acuerdan, con eso me basta. Y la verdad, la víctima se aprovechó de la situación. Dice, es mujercita, tienen dinerito, le tienen que entrar. Y sí le dieron arriba del 1,5 millones, me parece, como indemnización. Siendo que realmente en un delito culposo la reparación del daño no es para tanto. Pero ellos, para evitarse problemas, dijeron, ahí está el dinerito y adelante. Pero no todos tenemos el dinero que tienen estos. Entonces, a lo mejor si a mí me piden las perlas de la Virgen, pues no voy a poder llegar a un acuerdo reparatorio. Pero entonces, como no puedo llegar a un acuerdo con la víctima, puedo pedir la suspensión condicional del proceso. Y dice la ley, ¿quiénes pueden pedir la suspensión condicional del proceso? Ministerio Público e imputado o defensa, pues. Aquí para nada vamos a tomar ya en consideración a la víctima ofendida. Esa es la gran diferencia.
En el acuerdo reparatorio, ¿quién lo pide? La suspensión del proceso lo piden personas distintas. Y claro, esa suspensión del proceso debe de ir acompañada de cómo se va a reparar el daño. Y también ciertas condiciones que le van a poner al imputado para darle oportunidad de la suspensión del proceso. Condiciones que no se le impusieron en el acuerdo reparatorio. Ahí nomás llegamos a un acuerdo y se acabó. No, en la suspensión tiene que ir acompañado la solicitud de la suspensión de un plan de cómo vas a reparar el daño. Y también te van a someter a ciertos estudios para saber qué tratamiento te hacen falta para que no vuelvas a delinquir. Entonces es un poquito más drástico, pero todavía tenemos esa opción para no irnos a todo un proceso y que termine con la sentencia. Ahora, ¿en qué momento podemos pedir la suspensión condicional del proceso? Habíamos dicho el acuerdo reparatorio desde que se presenta la denuncia y la querella hasta antes de que se dicte el auto, híjole, otra vez de apertura de juicio. Ya lo voy a hacer 20 veces, para que no se me olvide. En cambio, la suspensión condicional del proceso es a partir de que se dicta el auto de vinculación y también hasta que se dicta el auto de apertura a juicio. Pero es a partir de que se dicta vinculación. ¿Por qué a partir de que se dicta el auto de vinculación? Pues muy sencillo, porque estamos pidiendo la suspensión condicional del proceso. Y ya antes de que se dicte vinculación todavía no hay proceso. Entonces no podemos pedir la suspensión de algo que todavía no existe. Aunque también el mismo artículo 211 del Código Nacional nos dice que el proceso inicia con la imputación y termina cuando se dicta la sentencia. Pero bueno, de todos modos, la propia ley es muy clara y dice, la suspensión la pueden solicitar una vez que se ha dictado vinculación. Y repito, debe de ir acompañada con un plan de reparación. ¿Sí? Y también le van a someter a evaluación a esta persona para que le pongan ciertas medidas por ahí. Miren, pudiera ser que el sujeto cometió este delito en estado de ebriedad. Entonces una de las condiciones es que a lo mejor lo obliguen a que vaya a terapias, a la AA o AAA, no, AAA es luchas, ¿verdad? A la AA, Alcohólicos Anónimos, o que vaya a algunas tareas para la desintoxicación, si es que eran otro tipo de drogas, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, tanto en tiempo como las personas que lo piden. Ahora, ¿para qué delitos procede la suspensión condicional del proceso? Dice, para delitos cuyo término medio aritmético no rebase 5 años. En otras palabras, que el delito no sea grave. Finalmente, ¿cuándo no procede esta suspensión condicional del proceso? Por ahí tenemos también esa lámina. Ahí lo tienen. ¿Cuándo no procede la suspensión? Dice, en los casos en que el imputado en forma previa haya incumplido con una suspensión condicional del proceso. Salvo que también hayan ya transcurrido 5 años, como en el caso del acuerdo reparatorio. Si ya cumplió 5 años, si ya pasaron 5 años que no cumplió, ya procedería. Si apenas van 4, dicen no, todavía no. Entonces, en esa situación no procedería solicitar la suspensión condicional del proceso. Y la otra, que el delito por el cual se dictó vinculación, ya le dije, sea un delito grave. Eso es a grandes rasgos con relación a los medios, formas, quiénes, cómo y cuándo se puede solicitar. Ahora, miren, si pedimos nosotros el acuerdo reparatorio,
El acuerdo reparatorio lo podemos pedir ante el Ministerio Público si es que estamos en la investigación inicial. Pero a lo mejor estamos ya en la investigación complementaria, es decir, ante el juez. Entonces, ¿ante quién lo pediríamos? Ante el juez y no ante el Ministerio Público. ¿Sí? De todos modos, si pedimos el acuerdo reparatorio ante el Ministerio Público o ante el juez, esas dos autoridades nos van a mandar a un órgano especializado para que nos ayuden al acuerdo reparatorio. Y ahí ese órgano especializado nos va a nombrar un facilitador para que nos ayude al acuerdo. A ver, habla primero tú, habla tú, oye esto, oye el otro. Va a estar ahí como de intermediario. ¿Sí? Inclusive también puede tener cierto grado de conciliación donde el mismo intermediario también puede dar opciones. Por eso puede ser mediación o conciliación. Mediación, el facilitador nada más va a mediar sin él proponer nada. En la conciliación también puedo proponerles a ustedes, a las partes, para que lleguen a un acuerdo. Si logra llegar al acuerdo, ese facilitador se va a encargar de redactar el convenio conforme al acuerdo que llegaron las partes. Y una vez que ya llegaron a ese acuerdo, le va a dar un tanto a cada una de las partes. Y otro tanto lo va a enviar al Ministerio Público o al juez, dependiendo qué autoridad los envió. Aquí va lo importante. Si los envió el Ministerio Público, entonces ese acuerdo, el órgano especializado le va a mandar el convenio al Ministerio Público, para que el Ministerio Público lo vea y como que le dé palomazo y diga, está bien, está conforme a lo que marca la ley, se ve que todo estuvo transparente, no hubo aquí ningún problema. Entonces el Ministerio Público, al ver que ya se llegó a este acuerdo, el Ministerio Público, ¿qué es lo que tiene que hacer con relación a la acción penal? ¿Qué creen que tenga que hacer? Declarar ¿qué? Declarar extinguida la acción penal. Si ya llegaron a un acuerdo, pues declaro extinguida la acción penal, yo Ministerio Público. ¿Sí me explicó? Si por alguna razón alguna de las partes no está de acuerdo en la determinación que yo Ministerio Público acabo de hacer, entonces la puede impugnar. ¿Cómo lo va a hacer? Dentro de los 3 días siguientes, pedir audiencia con el juez de control. Y el juez de control revisará si estuvo pegado a derecho o no. Pero aquí lo importante es, esa resolución que dictó el Ministerio Público puede ser impugnada. ¿Quién va a conocer? El juez de control. ¿Sí me explico? Una vez, suponiendo sin conocer que el juez de control diga, no, pues estuvo bien dictada, y todavía alguna de las partes siga inconforme, se irá el amparo. Ahora, cosa distinta, si el acuerdo se llegó ante el órgano jurisdiccional, o sea, estamos en la etapa complementaria. El facilitador le va a enviar un tanto del acuerdo al juez. El juez, al ver que llegaron a un acuerdo y que reúne todos los requisitos que marca la ley, también va a declarar extinguida la acción penal y en consecuencia va a dictar un sobreseimiento del asunto. No es lo mismo dictar el sobreseimiento a nada más la extinción de la acción penal. ¿Por qué? Porque ahora que se dicte el sobreseimiento, entonces contra ese sobreseimiento también las partes pueden impugnarlo, pero ahí sería mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada. Y si pierden, se van al amparo. Entonces, hay recursos para las partes en contra de estas determinaciones que dicte tanto el Ministerio Público como el juez.
Eso es a grandes rasgos. Espero que haya contribuido con mi granito de arena y me dio mucho gusto estar en una plática con ustedes y les agradezco su paciencia y su presencia. Muchas gracias.